Hola, hola, ya estamos de vuelta. Nuevamente la pregunta de rigor, si se está escuchando, se ve. Para retomar ya la tercera y última parte de la sesión. Estamos. No hay problemas de audio, de ver las diapositivas. Ya, entonces, como les digo, vemos esta es la última parte. A ver si la conseguimos todo, por ahí un poco menos, vemos hasta donde llegamos, pero en todo caso, importante ahí que continuemos. Nos habíamos quedado entonces aquí un poco como resumiendo esta relación entre imágenes o esta relación entre imágenes y palabras y la idea de imágenes verbales. Aquí lo que es importante que no se piense que las palabras como tal son imágenes, ¿no? Son signos lingüísticos, etcétera, sino que más bien las imágenes verbales y las imágenes mentales están justamente en esta relación, cuando asignamos nombres, cuando nos detona sentidos, significados, eh, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya decíamos, ¿no? En Baraka es una poesía en imágenes, ¿no? Entonces, ustedes cuando leen poesía, por ejemplo, se les viene una serie de imágenes, de metáforas, etcétera, que estarían más relacionadas con estas imágenes verbales. No necesitan necesariamente ver el objeto, sino más bien tienen en la mente estos, o es más, las palabras detonan imágenes en mente que las proyectan en formas de un tipo de imagen verbal, de una metáfora, de un relato, etcétera. En ese sentido, pues si yo les digo la llave azul, ¿qué se les viene a la cabeza? Una llave azul, cerradura. Entonces vamos viendo aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipos de llave azul? Eh, como dicen ahí, puede ser una llave de plástico, puede ser un dibujo de una llave azul, puede ser un tipo de llave de metal, o si alguien ya asocia esto con una película, por ahí alguien reconoce estas, este tipo de llaves, se relaciona con una puerta. Eh, Luego entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué es lo que abre esta llave? Para eso hay que tener un poco el referente también de la película. Ahí les dejo como tarea para quienes no hayan o no ubiquen todavía con qué está asociada esta llave azul, ¿no? Entonces, importante ahí, un poco a lo que el punto es esta idea de, primero entonces detona también la palabra, ¿no? La llave azul, y eso nos genera cierto tipo de imágenes verbales que luego las podemos plasmar en diferentes ideas, significados, ahí como van saliendo azul, ¿no? Llave azul, puerta roja. Entonces, vamos ahí bien. Entonces, un poco para ver esa relación entre imágenes, entre palabras e imágenes, y esta relación de la imagen verbal, la imagen mental, y cómo van a estar relacionadas entre sí, ¿no? Y nos dan paso a lo que vamos a entender como imágenes perceptivas. Aquí también es un ejercicio que más que por ahí responderles, digo, ustedes van a ver ahorita una serie de cuadritos, y rápidamente la idea es que ya ustedes para sí mismos me han respondido qué color es cada uno de estos cuadritos. Ahí alguien ha dado la pauta sobre la película. Entonces vamos, vemos cuadritos y rápido. Esto es así un ejercicio más para ustedes, no tanto para el chat, pero vamos
sacaron. Este ejercicio realmente debería generar cierta confusión por el color y las palabras que están asociadas. Se dice que este tipo de ejercicios, los niños, ¿no?, que no saben todavía leer, que no saben leer, la resuelven mucho más fácil o no les causa ninguna dificultad, porque directamente solo asumen el color, no, no la palabra que está debajo, que debería generar un poco este tipo de eh, confusión, ¿no? Esto igual se hace así como un tipo de experimento, donde se pone, si es una fruta, entonces pone la imagen de una piña, pero ahí abajo dice higo, otra se pone una pera y dice manzana, entonces va produciendo un poco ese choque, porque estamos bastante atravesados por el lenguaje. Entonces, ahí se genera esa confusión que estaría impulsada un poco por el lenguaje. Le atribuimos nombres, significados a las cosas que vemos o bien a las cosas que pensamos, que realizamos, le asignamos visualidad, le asignamos formas. Esa es un poco la relación. Aquí les muestro este cuadro con esta frase que acompaña, que dice: este es el último cuadro que pintó Van Gogh antes de suicidarse. ¿Qué es lo que pasa un poco aquí? En este caso, a diferencia de esto, no es una pipa de Magritte, las letras eran parte del mismo cuadro. Aquí es una frase que acompaña el cuadro de Van Gogh. Cuando leemos esto, primero, finalmente, ¿qué hacemos? Vemos el cuadro, luego vamos al texto. Este texto nos está diciendo que este es el último cuadro que pintó Van Gogh antes de suicidarse. Volvemos al cuadro, volvemos a verlo. Ahora, aquí es muy interesante porque esta frase, que está separada del cuadro, no es parte, sino viene acompañada, le está otorgando, le está proporcionando otros sentidos, otros significados a ese cuadro. De hecho, este cuadro creo que se llama algo así como cuervos, pájaros sobre un campo de maíz. Pero ya esta frase que acompaña, este es el último cuadro que pintó Van Gogh antes de suicidarse, en sí, si se dan cuenta, no está diciendo nada o está diciendo muy poco. Puede ser que, bueno, fue el último cuadro y Van Gogh se suicidó después de 10 años, ¿no? O puede ser que se suicidó al día siguiente. No nos está dando esa información, pero ya le estamos cargando de un sentido que aquí diríamos: oh, mira, si se ve estas manchas negras, que estos cuervos, empezamos a tener unos significados que se está, eh, está siendo provocada por esta frase, ¿no? Por eso volvemos al cuadro. Si yo les quito esa frase, no pasa nada, ¿no? Un poco, o sea, es decir, la imagen funciona, pero les pongo eso y ya le atribuyo una serie de sentidos, ¿no? Y si ahí vemos, ¿no?, marrones, negros y se está conflictuando, está asfixiado, qué sé yo, ¿no? Se siente tristeza, melancolía, miedos, como, ¿no?, ahí comparten en el chat, ¿no? Entonces, pero es por cómo, en este caso, las palabras nos están incorporando una serie de sentidos, incluso emociones, eh, que se hace esto, ¿no? Entonces, nos deja mucho el imaginario propio. Exacto, ya nos va con, en vez de que nosotros generemos cierto tipo de interpretaciones, de reacciones, ya nos está condicionando un poco hacia dónde. Y como les digo, incluso, ya que nos dice: este es el último cuadro que pintó un día antes de suicidarse, no, nos está diciendo solo eso, que pintó antes de suicidarse. Como les digo, puede ser que pasó mucho tiempo, muchos años, y que no tenga ninguna relación el cuadro con el suicidio de Van Gogh, pero ya la frase nos está precisamente convocando a eso. Entonces vamos viendo ahí esa relación. Este otro cuadro también de Magritte es muy interesante, que se llama
el seductor. Y ahí, ¿qué es lo que vemos en esta imagen? Ahora ahí es interesante, ¿no? Algunos van a decir, vemos barco, o vemos la silueta del barco, vemos mar, vemos la relación entre el mar y el cielo. Se dan cuenta esta cuestión, ¿no? Que alguien mencionaba, ¿no? El barco es parte del mar, está como, por decirlo así, pintado, atravesado de su propia, eh, digamos, de esa textura del mar. Y aquí un poco la invitación es la seducción más que está en el cuadro, está en quien mira, en quien percibe este cuadro. Es decir, aquí no hay como, por decirlo así, una respuesta exacta, sino más bien está seduciendo ese misterio que alguien mencionaba, tiene que ver más con eso, ¿no? El misterio puede estar dado en el cuadro, pero a quien se siente seducido a indagar en eso es quien mira, ¿no? Por eso recuerden lo que decíamos, siempre va a haber una relación entre imagen y mirada. No hay una imagen, no hay imágenes en sí, sino están conectadas a miradas. Y las miradas son posibles gracias a que hay unas imágenes con las cuales se relacionan, ¿no? Causa interés, atrae curiosidad, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Por qué se llama seductor? Porque precisamente está generando ese misterio. ¿Hay ahí un barco o es todo mar? Entonces, es la mirada, más bien desde la cual se genera un poco esta seducción. Esto vamos a ir viendo un poco mejor esa relación entre imagen y, eh, y mirada. Unos elementitos más sobre la imagen verbal. Funciona siempre dentro de un espacio lógico. Por ejemplo, aquí tenemos un varón, un hombre, una imagen de un hombre. En términos de pictograma, ¿no? Esto como un poco en el cómic pasaba y decíamos, ¿qué nos debe pensar que esta serie de líneas, de palitos y un círculo allí es una persona? O este varón en términos de un ideograma, ¿no? Este es el ideograma de varón, diferencia del de mujer, ¿no? Que tiene como una cruz hacia abajo, o el signo fonético hombre, o si quieren, varón. Todo esto que estamos viendo aquí, de alguna manera, atañe a lo mismo, al mismo referente, varón, hombre, pero en un caso tenemos una imagen, un dibujo, en otro tenemos un pictograma, que lo asumimos varón. Ustedes van al baño de un restaurante, de un servicio público, y pues pueden distinguir cuál es el de varones, cuál es el de mujeres, ¿no? Hay otros boliches más ingeniosos que te ponen por ahí un perno y una tuerca, y ahí pues ya ustedes sabrán distinguir entre pues, cuáles corresponden, ¿no? Cuál es perno, cuál es tuerca, y no confundirse entre donde pueden ser echados fácilmente. Eh, o el ideograma o el signo fonético, ¿no? Entonces, ojo, las palabras no son imágenes, sino son signos fonéticos, lingüísticos, pero como ven aquí hay ideogramas, hay pictogramas. Hace algún rato atrás alguien mencionaba, por ejemplo, un poco con esta idea de los ideogramas también de idiomas como el chino, el japonés, que van a funcionar más en ese campo que en el ámbito de lo fonético, de lo lingüístico, ¿no? Eso del índice, de la iconocidad, vamos a ir viendo un poquito más cuando hablemos un poco más de la semiótica, de la semiología, pero sí, vamos a ir distinguiendo un poco entre símbolos, signos, índices, va a ser importante también para entender un poco estas diferencias, ¿no? Por el momento vamos viendo cómo funcionan, cómo operan
ese mismo significado, si quieren, varón, hombre, pero desde una imagen, desde un pictograma, desde un ideograma y desde un signo eh, fonético. Con esto voy un poco rápido, no me voy a detener mucho en lo que es la relación, un poco, decíamos que las imágenes gráficas son más del campo de la historia del arte, y quienes se aproximan más a esto son precisamente la iconografía y la iconología. Como les digo, aquí no me voy a detener mucho. Ahí mencionamos algunos autores importantes como Aby Warburg, que va a entender, es decir, aquí la idea es cómo generamos procesos metodológicos de análisis de las imágenes gráficas. Y eso lo ha desarrollado más la historia del arte a través de estos recursos, la iconografía y la iconología, ¿no? Warburg planteaba el análisis de la forma y el contenido, la interpretación cultural de las formas artísticas y ver los estilos más bien como los síntomas del espíritu de una época. Es decir, estas son como herramientas de análisis de imágenes, especialmente imágenes gráficas, que son, como decíamos antes, parte de la historia del arte. Pues la historia del arte es la que ha trabajado más en el ámbito de las imágenes gráficas, ¿no? Entonces, Abiwar recomendaba o sugería un poco estas eh, herramientas, ¿no? Entonces, más bien él decía, por ejemplo, el estilo, más bien es parte o es el síntoma de un espíritu de una época. ¿Qué está pasando en ese contexto, en esa época? Esto en alemán se llama el Zeitgeist, el espíritu de una época. Nos va a decir mucho el estilo pictórico, los elementos iconográficos, iconológicos. Uno de los principales autores, bastante recomendable, no sé si está tampoco en la carpeta que les compartí, pero también puedo, si a alguien le interesa, o los comparto el grupo, algunos trabajos de Erwin Panofsky, quien ha trabajado pues uno de los que mejor ha trabajado el tema de la iconografía y la iconología. Nos dice que hay como tres fases en el análisis de lo que entendemos nosotros como imágenes gráficas. La descripción preiconográfica, el análisis iconográfico, que sería de orden descriptivo, y el análisis iconológico, que es de orden interpretativo. Como les digo, aquí no me voy a detener mucho, voy a usar un ejemplito para simplemente aclarar un poco esto. Otro autor es Ernest Gombrich, que nos hablará más bien de ciertos enfoques como la interpretación de los símbolos o el psicoanálisis. De enfoques que nos pueden ayudar a entender o a analizar imágenes, en este caso gráficas. Como les digo, quizás uno de los que ha sido más operativos en esto ha sido Panofsky, con estas fases de la descripción preiconográfica, el análisis iconográfico descriptivo y el interpretativo, ¿no? En este caso, en este cuadro titulado La Metamorfosis de Alejandro Salazar, en 1987, un poco este análisis del iconográfico e iconológico, primero nos llevará a hacer si quieren, un análisis muy descriptivo. Tenemos 4 rostros de mujeres, podemos entrar en ciertas características sobre las tonalidades de las pieles, las formas o las pinturas sobre los labios, los tonos del cabello, etcétera, ¿no? Luego ya, ese sería como un análisis un poco preiconográfico, ¿no? Luego podríamos entrar en ciertas particularidades ya, por ejemplo, las formas de la nariz, ¿no?, de los labios, y a entender qué nos están un poco diciendo estos elementos. Es decir, estas son, podríamos decir, narices iconográficas. Podemos decir que son también, por ejemplo, este caso de este sombrero de Dublín o sombrero borsalino. Ya podemos hacer un análisis iconográfico asociado, por ejemplo, a cierta población, ciertas colectividades, eh, los tonos de piel. Y en el análisis iconológico lo que haríamos es una relación entre estos elementos, ¿no? Lo que nos está aquí diciendo un poco Alejandro Salazar en La Metamorfosis, frente a un poco estas ideas, ¿no?, muy del mestizaje, que era como la madre indígena, india, el padre extranjero, blanco, español, que se ha creado un mestizaje. Nos habla más bien de estos procesos, de estas transiciones de cholaje, mestizaje,
de estos matices, de estas metamorfosis, ¿no? Incluso habrá un autor, Pierre Sanguinet, que recomendará como poner un espejo, digamos, al frente de de esta imagen gráfica, entonces verla también en un contrasentido. Entonces aquí, claro, entendemos hay una cuestión mucho más social, que es este paso de dejar ciertos elementos como el sombrero osalino, la coloración de la piel, del cabello, hacia una especie de blanqueamiento del teñido, como una forma también de movilidad social, etcétera, ¿no? Por ello, esto es mucho más complejo, el análisis iconográfico, iconológico. Ahorita no nos da mucho tiempo para entrar, pero me parece que, o al menos la idea, es cómo se han ido generando herramientas de análisis para cierto tipo de imágenes. En este caso, la historia del arte para el análisis de imágenes gráficas, entre las artes plásticas, visuales, escultura, pintura, dibujo, etcétera, que permitían también generar estos análisis, ¿no? Entonces, con esto lo paso un poquito a la rápida, pero al menos para que vayamos teniendo nociones de cómo se ha ido generando procesos de análisis sobre las imágenes, ¿no? En caso de imágenes mentales, por ejemplo, este cuadro de Dalí, titulado Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, es un ejemplo bastante interesante y fantástico sobre lo que serían los sueños. Es decir, aquí Dalí recurre a un tipo de imagen gráfica, pero para hacer más bien una alusión, una representación de otro tipo de imágenes, las imágenes eh, mentales, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante cómo ese, eh, el vuelo de la abeja alrededor de una granada, su efecto en el sueño son estos tigres, ¿no? Saliendo ahí de un pez naranja, todo este paisaje eh, onírico, ¿no? Entonces, aquí el reto por ahí también entre ustedes es un poco esta idea el, de cómo generar a través, por ejemplo, del cine, otro tipo de imágenes, ¿no? Cómo hacemos imágenes mentales, oníricas, cómo las logramos llevar a un tipo de imagen, por ejemplo, cinematográfica o fotográfica, ¿no? Entonces, aquí el caso de Ali es muy interesante esa relación. O, por ejemplo, Dino Valls, ¿no? Otro, también pintor español, que también nos invita a unas imágenes oníricas muy interesantes, con un estilo muy casi renacentista, pero planteadas en lo contemporáneo. O ahí quienes han visto Inception, la película, o El Origen, entonces como El Origen, también ahí hacen un trabajo muy interesante del campo de lo, de lo onírico, ¿no? Entonces, es un poco para ver cómo esas imágenes mentales, cómo pueden operar en otros formatos, en otros tipos de imágenes, aquellas que son sueños, recuerdos, cómo podemos plasmarlos y trabajarlos desde esos ámbitos. Eh, También esto no me tengo mucho, pero es interesante, ya les había dicho cómo otras disciplinas como el psicoanálisis habían trabajado también el concepto de imago. Recuerden que para nosotros imago en un principio era esta relación con el imago maiorum, estas mascarillas de cera de personas difuntas, vuestros bustos que tenían algunos nobles de sus muertos, de sus antepasados. En el caso del psicoanálisis, el concepto de imago aparece muy asociado a la imagen mental idealizada. Entonces decíamos que la imagen siempre era una yo idealizado, ese que perpetuaba frente a la muerte, y el psicoanálisis lo retoma mucho en este sentido, ¿no? Como una imagen mental idealizada. Para uno de los expositores del psicoanálisis, Carl Jung, eh, el imago es una representación como la del padre, ¿no? Y él habla del imago paterna o el de la madre imago materna, que se fija en el inconsciente del sujeto y orienta ulteriormente su conducta y su modo de aprehensión de los otros. Es decir, de alguna manera es una imagen de autoridad, paterna o materna,
que como sujetos hemos ido incorporando y que luego orientan nuestro modo de actuar. No hacemos ciertas cosas porque está ese imago, esa imagen paterna, que como autoridad nos está cohibiendo. Incluso se habla muchas veces de una madre castrante, que sería aquella que nos está, digamos, deteniendo. Quiero hacer algo, luego no lo hago porque ese imago está operando en, en mi estructura psíquica que me restringe, me reprime a hacer cierto tipo de cosas, a no aventurarme a hacer algo o a portarme a veces muy exquisito, muy riguroso con algo que he hecho, ¿no? Estoy haciendo mi corto, mi docu y después digo, pucha, esto es una basura y eso de dónde viene, porque eso me está, es ese imago que me está orientando, que me está restringiendo también en lo que voy haciendo y en mis relaciones con los otros. Aquí hay un elemento muy interesante que viene de uno de los más importantes psicoanalistas, Jacques Lacan, que nos habla del estadio del espejo. Quizás quienes estudian psicología o conocen un poco más de esto les será mucho más familiar. Esto se da generalmente entre los 6 a los 18 meses, es decir, agüitas muy chicas, donde nos plantea esta idea, ¿no? Que esas guaguitas, esos niños, esas niñas de muy corta edad, es como que todavía no tienen una noción de su propio cuerpo, ¿no? O su cuerpo es bastante fragmentado, ¿no? Es decir, no coordinan bien, están tambaleándose, balbucean, etcétera. Cuando empiezan a, a incorporarse, a pararse un poco y se ven en el espejo no se ven como ese cuerpo fragmentado, balbuceante, sino más bien ven como algo ideal, un cuerpo fijo, un cuerpo estable, un cuerpo íntegro, el que ven en el espejo, donde está su reflejo, ¿no? Entonces ahí aparece un poco esta idea de la imagen del yo idealizado, ¿no? Es ese niño que está viendo en el reflejo, ¿no? Entonces mira y reconoce esa imagen, esa imitación, si quieren, que él en un momento todavía no percibe que es el mismo, ¿no? Sino es una imitación, alguien que está ahí reflejado y que luego va a descubrir que se trataba de su propia eh, imagen, ¿no? Entonces, esa idea un poco del, como decíamos, relacionada con la imagen desde el psicoanálisis, tiene que ver mucho con esta estadía del espejo. Esa imagen que se refleja es el yo idealizado, un yo que no está fragmentado, que no balbucea, que es íntegro, que es ese yo, podríamos decir, como hablábamos en relación a la muerte, que es un poco inmortal, inmune, que trasciende. Entonces, desde el psicoanálisis también se ha trabajado esta cuestión interesante, por eso esa imagen en el espejo o nuestro yo idealizado siempre está como por delante de nosotros, ¿no? Es un poco como la idea del autorretrato, o esto incluso yo lo asociaba, por ejemplo, con, volviendo un poco a ese campo de la muerte, si ustedes van y ven se van al cementerio general, por ejemplo, y ven las fotografías que acompañan los nichos, no es pues la fotografía de la persona muerta como cadáver, sino generalmente está de un momento especial de esa persona, ¿no? Está como padre ejemplar, como una mujer profesional, como un deportista, como un soldado, como una imagen, como un yo idealizado, ¿no? Entonces, de un poco, sí, de un autorretrato siempre enfatizando ciertos elementos, ¿no? O el mismo retrato que exacerba y enarbola ciertas eh, condiciones, ciertas particularidades, ciertas cualidades de la persona, ¿no? Ahí se dice, por ejemplo, mucho de Simón Bolívar, que todos esos cuadros que tenemos en las escuelas y otros, en realidad no era tan así el tal Simón Bolívar, sino son ya imágenes idealizadas de este héroe nacional, ¿no? Para que lo veamos mucho más exaltado, mucho más heroico, como aparece. Vamos entonces avanzando en esto, que ya nos queda poquito tiempo, pero ya estamos terminando, ¿no? Entonces la idea es
Tenemos unas familias de imágenes, gráficas, ópticas, verbales, mentales, y un poco la relación entre ellas son estas imágenes perceptivas que, como hemos ido viendo, siempre están operando de una u otra eh, manera, ¿no? Eh, Estas imágenes perceptivas justamente interpelan un poco a esa cuestión sensorial, perceptiva, y este es muy interesante, ¿no? Esta imagen que ven ahí se tratará de uvas o son uvas sobre un lienzo. Y esto se cuenta, ahí un poco les comento rápidamente, que en realidad esta es una naturaleza muerta, pero en realidad es un homenaje a las uvas de Zeuxis, que era un artista griego de la antigua Grecia, que dice que pintaba de una forma tan realista las uvas que incluso bichitos, pajaritos venían a querer picotear estas uvas, ¿no? Entonces, de alguna manera eran tan reales o eran tan engañosas estas representaciones que hacían pasar como eh, verdaderas, ¿no? Esos juegos, esos trucos en lo que sería la percepción, ¿no? Entonces hay múltiples formas de percepción, como decíamos, esas transiciones, frames en el cómic, los emojis, o por ejemplo esta obra de Valcárcel, eh, que es, ¿no?, Dios y hay un timbre, eh, o Escher, por ejemplo, también que genera estas que se han llamado las perspectivas imposibles. Los cuadros de Escher son bastante interesantes, que juegan con nuestra percepción, ¿no? Ven ciertas formas laberínticas, estas graderías que suben, bajan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ya son quienes han trabajado de alguna forma más explícita o intencional con la percepción, con alterar la percepción, con juegos de percepción, etcétera, ¿no? Eh, y un poco esta idea de Bergson eh, que aporta mucho a entender que la imagen no es aquello que está entre la cosa objetiva y su representación, ¿no? No es en sí la representación, no es en sí la cosa, sino está en medio. Y por eso necesita mucho de este fenómeno de la percepción. De esto vamos a ir un poquito como desglosando más. Aquí simplemente ir dando algunas de estas ideas, ¿no? Ya les hablaba de Susan Sontag y nos decía que nos dice que la eficacia de las imágenes es tan interesante que más bien a esas cosas reales nosotros les atribuimos las cualidades de la imagen. Y es lo que vamos a llamar una construcción visual de lo social. A todo eso que se está generando, se está construyendo socialmente, le vamos atribuyendo esas propiedades, esas características de la imagen, ¿no? Y me parece que funciona bien como ejemplo este fotógrafo español, Chema Mados, eh, que nos presenta, ahorita vamos a ver una serie de sus fotografías, pero esta idea, ¿no? Una imagen no puede considerarse como tal, sin un truco paradójico de la percepción. La habilidad de ver algo como si estuviera y no estuviera al mismo tiempo. Entonces, la imagen siempre va a estar en este juego paradójico de la percepción, como esta imagen que ven ahí. Es un ojo, es un caramelo, es un poco de ambos, ¿no? Está ahí y no está al mismo tiempo, ¿no? Es decir, existe y no existe, y es eso que nos decía Bergson, ¿no? No es ni la cosa en sí, ni tampoco enteramente una representación. De dulce sabor a ojo, exacto. Antes de ver algunas más de estas fotos de Chema Amados, es interesante ver que estos trucos paradójicos de la percepción no serían una cualidad únicamente humana. La misma naturaleza, los animales, las plantas nos están mostrando que generan estos trucos de percepción de lo que está y no está ahí, como el caso de los camaleones, que tienen esa capacidad de metamorfosearse, de camuflarse en el contexto y les permite esto, entre otras cosas, o bien sobrevivir a predadores, o bien camuflarse para cazar sus presas. Entonces, no sería un atributo únicamente humano, sino también hay una serie de entidades de otras especies que generan estos trucos paradójicos de percepción.
o estas plantas, si ven ahí uno parece que hace un pato, como alguien hablaba ahí de la pipa y el pato, eh, o esta otra, ¿no? Que tiene una forma como de insecto, son plantas y hay las flores, ¿no? Muchos de estos recursos, ya sea para atraer a insectos polinizadores, para atrapar otras cosas, ¿no? Entonces son recursos esta, a través de la percepción, ¿no? Entonces no sería, aquí lo rico es eso, no es una capacidad exclusivamente humana, del ingenio humano, sino está dada en diferentes especies, si quieren en la naturaleza, esos trucos de la percepción, ¿no? Que juegan con eso que está y no está. Ahí está un insecto, pero no está, es la imagen de un insecto, es eso entre lo real y la representación. No es que las plantas están representando a un pato o a un insecto, sino están jugando con la percepción. Dicho de otra manera, con las apariencias. Entonces, una definición que a mí me gusta mucho de imagen, que está muy relacionada con enigma, es esta idea de una apariencia engañosa. Si algo podemos decir de una imagen, más allá de su genealogía del mago, es que se trata de una apariencia engañosa. Toda imagen es un enigma, es una apariencia engañosa. Y aquí vamos viendo un poquito estas fotografías, ya para ir terminando la sesión, de este fotógrafo que nos decíamos que trabaja mucho con esas apariencias eh, engañosas. Vamos viendo que también se ha dicho que es un poco como poesía fotográfica, que va consiguiendo ese efecto, esos trucos de la percepción, ¿no? Entonces, esta idea de una imagen como una apariencia engañosa es muy interesante. A veces dicen, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, pero toda imagen es siempre una imagen, una apariencia engañosa, podríamos decir. Vemos algunos más de las fotografías en estos últimos minutitos ya que tenemos, cómo este autor va trabajando mucho esas cuestiones de lo que está, de lo que no está. No solo es representación, no es la cosa en sí misma, sino vamos trabajando en eso, ¿no? Como vemos, en algunos casos sí pasa más por un fotomontaje, en otro fotografía, ¿no? Más bien son, eh, como este caso, ¿no? No hay un fotomontaje, sino atañe más la percepción, quizás en el del tenedor cuchara tiene que ver más con un fotomontaje, pero ven, o sea, lo interesante es cómo un poco empieza a ser, ¿no? Esta insinuación, o sea, cómo se va explorando justamente con esos elementos, apariencias engañosas, ¿no? Un poco también esto atañe al campo de la creática y la liberación del pensamiento. Les voy a pasar un poco rápido y estamos en los últimos segundos. Varias de estas fotografías. Lo interesante aquí que también es la idea que no solo la fotografía es un retrato de una realidad, sino que puede producir y provocar realidades, nuevos mundos, ¿no? Y aquí en estas fotografías vamos viendo esos, esas otras posibilidades, intervenir un poco el mundo. Entonces, la imagen no solo como una representación, una copia de algo que es real, sino más bien como una provocación a nuevas posibilidades de existencias de mundo, jugando a través de la percepción de lo que sería lo engañoso. Voy pasando un poco rápido estas imágenes. Ya estamos terminando. Entonces, bueno, básicamente ya para cerrar la sesión, hemos hecho un recorrido sobre qué es la imagen. Ya la siguiente entraremos un poco más a las 3 edades de la mirada, las 3 edades de la imagen, y les iré compartiendo un poco esto también en el grupo. Ya se nos corta esto y para no iniciar otra sesión, espero que haya quedado un poco claro esto. La próxima también podemos despejar algunas dudas más o a través del grupo. Entonces ya si se nos corta, pues que sigan teniendo una buena cuarentena y ya nos estamos comunicando a través del grupo. Y estaremos todavía despejando algunos